Bueno, ya terminé esta vuelta, toda este color rosadito, como un color salmón, y esta vuelta la empecé haciendo 6 puntos negros y voy a hacer el aumento en el punto número 3, uno rosado, uno negro, uno rosado. Voy a enseñarles qué estoy haciendo en esta vuelta para que no les quede duda. Aquí ya tengo los 6 negros, hice el aumento en el medio y acá voy a hacer uno rosado, uno negro, y en este punto negro que acabo de hacer voy a hacer el aumento. Listo, entonces en este punto negro voy a hacer el rosado y voy a hacer 6 negros. 1, 2, en el tercero recuerden va el aumento, 4, 5 y este es el 6. 1, 2, 3, 4, 5 y este es mi punto número 6. Vuelvo a hacer lo mismo, un punto rosado, un punto negro y el punto rosado será nuevamente mi aumento. Recuerden que cuando estamos trabajando hilo tan delgado, los aumentos tienen que ser muy seguidos. 1, 2 y 3. Ahí está el aumento. 4, 5, 6 y el punto número 7. Perdón, 6 negros, el punto número 7 ya es salmón. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el punto número 7 ya sería el salmón, que voy a hacer uno salmón o rosado, dejémoslo rosado, negro y rosado. Así voy a dar toda la vuelta. Recuerden, son 6 negros, voy a hacer el aumento en el tercero, uno salmón, uno negro, ahí vuelvo a hacer aumento y así voy a continuar toda esta vuelta y ya nos vemos para continuar. Lo que yo voy a hacer no se hace en las mochilas guayú, realmente esto se hace en muchos tejidos, pero no en los fondos de mochila guayú. Yo lo estoy haciendo porque quiero que este diseño quede así, solo por eso lo estoy haciendo y lo voy a hacer solo en esta vuelta. Pongan mucha atención que voy a hacer. En el primer punto rosado hago un punto bajo, pero no lo termino. Sin agarrar el punto negro, ese me lo salto y vuelvo a sacar la hebra. Me quedan 3 hebras en mi aguja. Estas las voy a cerrar con un hilo negro. Acá lo voy a cerrar y hago un punto negro en el primer punto negro que tengo libre. En ese hago un punto negro también sin terminar porque voy a hacer el dorado. Voy a tejer un poco más y ya les hablo un poco de esto que acabamos de hacer. Y voy a hacer este punto dorado en cada uno de los puntos negros. 1, 2, en el tercero voy a hacer el aumento. En este punto negro hago un aumento y continúo haciendo el dorado dejando un punto negro libre. En ese punto negro voy a hacer un punto negro y voy a volver a repetir lo que acabo de hacer. Lo mismo, termino el punto negro con rosado, hago el punto sin terminar, me salto el negro y hago un punto ahí. En total me quedan 3 hebras que las voy a terminar con negro. Bueno, ahora sí que ya les mostré muy bien qué es lo que estoy haciendo acá. Esta puntada se utiliza mucho para disminuir puntos, se utiliza para descontar, ¿sí? Disminuir o descontar puntos, se utiliza para hacer mangas sisas, en fin, se utiliza muchísimo en el crochet, pero para otros tejidos. Para la mochila guayú nunca se ha utilizado. Yo estoy adecuando este diseño porque quiero que se vea así. Solamente lo hago para que él se vea así. Pero esto también lo puedo hacer por la cantidad de aumentos que le he hecho hasta acá. Entonces no se va a encocar. Nunca hagan esto si no están seguros de adecuar un diseño que ustedes sepan que les va a salir bien.
porque el riesgo que corren es muy grande, porque se les puede recoger su tejido y tener que desbaratar la vuelta completa. Y si no saben hacerlo en la siguiente se puede recoger, entonces ya no es una vuelta sino dos. Entonces por eso no recomiendo hacerlo sino en este tutorial, en esta vuelta, en este fondo. ¿Listo? No lo usen para sus otros fondos, no lo usen para hacer mochilas. Realmente no es necesario, no se debe usar. Nunca he visto que lo enseñen. Yo lo estoy enseñando porque quiero enseñarles cosas que ustedes les despierte como la imaginación y puedan ustedes también hacer cositas diferentes, pero a conciencia, que si les toca desbaratar, toca desbaratar. Yo lo he hecho muchas veces en fondos que he trabajado con una sola hebra, mochilas como estas, para adecuar diseños que quiero que se vean como en este momento, puntas, como estrellas o puntas de flores, cosas así, pero es muy delicado trabajarlo y más para fondo de mochila porque se puede recoger. ¿Listo? Entonces voy a volver a hacerlo, pero realmente solo en esta vuelta. ¿Listo? Quiero que eso les quede claro. Yo lo estoy haciendo es porque quiero que se vea de esta forma y pues para que a ustedes les salga tienen que hacerlo también. 3 puntos amarillos y en el tercero hago el aumento y hago un punto más y recuerden que tiene que quedar un punto negro libre. Estas son cosas que yo he ido experimentando, pero realmente sí he tenido que desbaratar muchísimos trabajos por cosas como estas. Sí he tenido luego que desbaratar 1, 2, 3 vueltas y muchas veces no me doy cuenta y me doy, o sea, doy 2, 3 vueltas y cuando ya voy avanzada es que me doy cuenta que preciso lo hice mal y se cerró. Entonces eso no es lo ideal en estos trabajos, que nos toque desbaratar, pero por eso soy muy sincera que lo voy a hacer solo en esta vuelta y lo voy a hacer solo para este diseño. Y lo hago es porque quiero que termine así, en un solo punto, y la única forma es hacerlo. ¿Listo? Igual, como les he enseñado hasta este punto, la cantidad de aumentos que le hemos puesto son suficientes para que no se nos vaya a cerrar. ¿Listo? Pero trabájelo con cuidado. Tengo el punto, recuerden, me salto el punto negro. Otra cosa, este punto negro es tan delgado que realmente no me afecta mucho. ¿Listo? Entonces también por eso me lo salto, pero hay fondos donde estamos trabajando hilos gruesos y no se puede hacer esto. Lo estoy haciendo porque recuerden que esta es una mochila de una sola hebra, por eso también se presta para hacer esto que estoy haciendo. Lo voy a cerrar con el hilo negro. Entonces me queda solo un punto rosado o un punto salmón. Miren, esa es la intención de hacer esto que acabo de enseñarles. Es eso, que me quede solo un punto rosado ahí. ¿Listo? Pues ya creo que quedó claro. Entonces voy a continuar, voy a terminar esta vuelta y ya nos vemos en la siguiente. Recuerden que en esta parte van a hacer el aumento en el tercer punto. Si tienen que hacer aumentos, sí los estoy haciendo en el tercer punto. En el tercer punto todos llevan su aumento y va plano, totalmente plano, y ya les muestro qué vamos a hacer para seguir con nuestro diseño. Bueno, yo terminé la vuelta, si se dan cuenta está plano nuestro diseño y me quedó solo un salmón en el medio de los negros. Eso era lo que yo quería. Por eso hice lo que les acabo de explicar. ¿Listo? En esta vuelta voy a cerrar en negro los 3 puntos. El primer punto negro, el único punto salmón o rosado, y el último punto negro. Así. Quiero mostrarles los aumentos. Es muy importante en esta vuelta los aumentos porque va a evitar que se recoja por lo que hicimos en la vuelta anterior. En este primer punto voy a hacer, es un punto amarillo, ahí voy a hacer el primer aumento y voy a tejer todos los puntos
hasta el último, y en el último vuelvo con los aumentos. Listo, en el último punto voy a hacer aumentos. En total, en esta parte acabo de hacer 2 aumentos, uno al principio de los amarillos y uno al final. Listo, y en estos voy a hacer un negro sobre negro, un negro sobre salmón y un negro sobre negro. Eso es todo lo que voy a hacer en esta vuelta. Quise mostrarla para que ustedes no se me vayan a perder y no se vaya a cerrar el tejido. Mire, ahí acabo de hacer el primer aumento. Voy a tejer punto sobre punto, y en este último punto voy a hacer mi segundo aumento en esta parte. Así nos tiene que quedar toda la vuelta y ya nos vemos para continuar. Bueno, así va el fondo de nuestra mochila. Quería comentarles, yo le di una vuelta totalmente amarilla haciendo los aumentos en este centro, acá en el centro del amarillo hice el aumento. No conté los puntos, cada cuánto quedaron, simplemente en el centro de los amarillos hice aumento, en el centro de todos los amarillos, acá hice los aumentos. Y empecé esta vuelta, hice 3 rosados, 7 negros. Eso es lo que estoy haciendo hasta acá. Voy a enseñarles. En los 3 rosados vamos a hacer un aumento. Hago 1, 2 puntos. Y en el segundo hago mi tercer punto para que sea el aumento. Y en los negros voy a hacer el aumento así. 1, 2, 3, 4, 5. Y en este punto número 5 hago el aumento para el número 6. Y 7. En total estoy haciendo 7 puntos negros. Recuerden que en estas vueltas es muy importante los aumentos. Esto nos ayuda mucho para que en el momento que hagamos el diseño con menos aumentos no se nos vaya a recoger. Entonces por eso es muy importante hacer aumentos como estos, porque están muy seguidos. ¿Listo? Entonces es necesario para este diseño, este tipo de fondo, es necesario hacer aumentos tan seguidos. Porque voy en la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y estoy haciendo los aumentos cada 5 puntos. Entonces no importa, se necesita hacer de esta forma. ¿Listo? Hice el aumento en el punto número 5, ahora hago 1, 2, y en este tercer punto que haría nuevamente mi aumento, pero es necesario, ¿sí? Acá lo hice en los 2 últimos rosados y en el punto número 5 del negro hice el aumento. Acá lo estoy haciendo en el rosado. Entonces es necesario hacerlos así de cerca los aumentos en este fondo. O sea, en este, quiero aclararles eso, en este fondo, con estos hilos, en esta puntada, en este tutorial, solo en este. Porque si estuviéramos trabajando con otros hilos, no podríamos hacer aumentos tan juntos, porque pues obviamente estaría mucho más grande el fondo y estaríamos trabajando hilos mucho más gruesos. Entonces no podríamos hacer los aumentos tan juntos como los estoy haciendo en este tutorial. ¿Listo? Quería aclararles esa parte porque no quiero que confundan este tutorial con otros fondos que les he enseñado, ¿sí? Entonces es por el tipo de hilo, por el tipo de aguja y por el tipo de diseño que estamos haciendo los aumentos de esta forma. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. Aquí en el punto número 5 volví a hacer un aumento y ahora voy a hacer nuevamente el aumento en el segundo punto de los rosados y así voy a terminar esta vuelta. Bueno, voy a enseñarles cómo va esta vuelta. Recuerden que les expliqué esta, que es donde van los 3 rosados y los 7 negros. Ahora estoy trabajando sobre los 7 negros. Acá en el último negro que queda libre voy a hacer el primer rosado y voy a hacer un rosado más sobre rosado. Voy a hacer 2 azules acá sobre
el rosado del medio. Y me queda un rosado libre para hacer los dos rosados que van corridos. Recuerden siempre apretar un poquitico la hebra, un rosado sobre rosado y un rosado sobre el primer negro. Listo. Y ahora voy a hacer dos negros sobre negro, 1, 2. En el punto negro que sigue voy a hacer dos blancos, 1, 2 blancos en aumento. Este blanco es el aumento de esta vuelta. Listo. Y voy a hacer dos puntos negros, cada uno va en su punto. 1, 2 y me queda uno libre, que es donde empiezo a tejer el rosado. Esa parte es muy importante porque recuerde que estamos trabajando hilos muy delgados, entonces los puntitos están muy juntos, pero no pasa nada. Tenemos que tener claro cuántos puntos tenemos y qué puntos estamos usando. Ahora quedan dos rosados, uno sobre negro, uno sobre rosado, y voy a hacer los dos verdes o azules. Es un tono más verdoso. Voy a hacer 2 en 1. Recuerde que este es el siguiente aumento. En este motivo tengo dos aumentos, que es los dos blancos, los dos verdes. Estos son los dos aumentos. Recuerde, estoy trabajando mucho aumento, pero es necesario. Yo sé que si los contamos, entonces estoy haciendo 1, 2, 3, 4 y en el quinto punto el aumento. 1, 2, 3, 4 y en el quinto el aumento. Eso estoy haciendo. Cada 5 puntos estoy haciendo aumentos, pero son necesarios. Y recuerde, vuelvo a repetir, los hago solo para este fondo y solo porque estoy trabajando este hilo. Con otro hilo, con otro diseño no lo puedo hacer. Listo, entonces no quiero que se confundan en esta parte. Lo estoy haciendo es solo porque este fondo lo requiere para el diseño y porque estoy trabajando hilo muy delgado. Listo, entonces esa parte quería aclarárselas nuevamente. Así vamos a continuar. De esta forma tiene que quedarles para poder que salga el diseño como queremos. Y ya nos vemos en la siguiente vuelta porque también tiene diseño. Bueno, quiero enseñarles esta vuelta. Recuerden que en la anterior les dije que íbamos a hacer vuelta a vuelta porque tiene muchísimo detalle. En esta vuelta les expliqué cómo meter los dos verdes en el medio de salmón, los dos blancos en el medio de negro. En esta vuelta vamos a hacer puntos de 1. Entonces voy a empezar acá en el salmón. Voy a explicarles. En este salmón siguen dos puntos, uno sobre negro y uno sobre salmón. Listo. Ahora con el azul vamos a hacer uno sobre salmón, que queda un salmón libre, uno sobre salmón, uno sobre el verde. Listo. Ahí voy a hacer un punto negro como aumento en este verde. Listo. Ahí acabo de hacer un aumento y voy a hacer el verde sobre verde y uno sobre salmón, sobre verde. Y acá en este salmón recuerde que estamos trabajando un hilo muy delgado, entonces es un poco complicado ver dónde van los puntos, pero sí tenemos que revisar muy bien dónde vamos a meter la aguja para no saltarnos ningún punto. Listo. Ahora el salmón vamos a hacer uno sobre salmón y uno sobre el primer negro. Me queda un negro libre antes de los dos blancos. Ahí voy a hacer un punto negro en el que me queda libre. Voy a hacer en el primer blanco un blanco y voy a hacer un punto negro de aumento
en este punto blanco que acabo de hacer, ahí voy a hacer otra vez aumentos. Acá en este mismo punto, perfecto, y voy a hacer un blanco en el blanco que queda libre. Tienen que prestar mucha atención en fondos como este. Por eso no hay mucho tutorial donde enseñan a hacer mochilas de una sola hebra, porque es bastante complicado, más que todo para las personas que están aprendiendo. Cuando ya ustedes hayan hecho varias mochilas, tengan un poco de experiencia, hayan aprendido varios detallitos, cositas que necesitamos saber, como los aumentos, como a reconocer cuando un hilo es muy delgado y necesitamos hacer muchos aumentos. Esto que les estoy enseñando con esta mochila es muy valioso, porque ustedes pueden sacar mochilas de una sola hebra en cualquier diseño. Van a aprender con este tutorial que si es una sola hebra, los aumentos son muy importantes, hacerlos muy juntos. ¿Sí? Eso es lo que necesito que les quede claro. Igual, al paso que vamos aumentando, pues también vamos separando un poco los aumentos. No es mucho, realmente. Creo que así avancemos con muchas vueltas, los aumentos tendrán que ser muy juntos en este motivo, porque se nos puede cerrar. Fácilmente en una vuelta que demos mal, se nos cierra el diseño. ¿Listo? Bueno, vuelvo y les muestro. Recuerden, acá vamos de uno en uno, uno negro, uno blanco, en el blanco el aumento, uno blanco, uno negro. Acá seguimos con los dos rosados o salmón corridos, igual el verde o azul, y un punto negro que es el aumento. Si se dan cuenta, estoy haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada 6 puntos el aumento, pero mire cómo se ve de cerquita. ¿Listo? Porque es un hilo muy delgado, por eso se ve así. Pero pues la idea es esa, que ustedes pueden hacer también mochilas de una sola hebra, que es un poco más complicado, pero pues en mi caso me gusta muchísimo por los diseños. Puedo sacar diseños muy grandes en un tamaño pequeño. Si ustedes se dan cuenta, este diseño en estas vueltas que yo he hecho ya era para que tuviera el fondo prácticamente de una mochila grande, pero puedo sacar el diseño perfectamente completo simplemente con hilo de una sola hebra. Entonces eso es lo que quiero que aprendan a apreciar de este estilo de mochilas, que es muy bueno, es para eso, para sacar diseños que realmente en otro hilo no podemos sacarlo porque no nos alcanzan las vueltas. Yo voy a terminar esta vuelta y ya les muestro cómo vamos a hacer la siguiente. Así nos está quedando, sigue plano, ya se ve un poco mejor el diseño. Entonces ya les muestro cómo va la siguiente vuelta.